Entonces lo que vamos a hacer es revisar rápidamente un poco los conceptos que vimos la vez pasada. Fernando, no te haría mal después cuando tengas tiempo de volver a mirar el video. Entonces la forma en que se aprende esto se llama el estilo Mysore porque esto viene del sur de India. Patavis Joyce, que fue el que lo desarrolló después de haber aprendido técnicas y un poco el concepto del viñasa con su profesor que se llama Krishnamacharya, desarrolló este método. Entonces Mysore es que tú te aprendes la serie poco a poco. Y luego está lo que se llaman las clases guiadas que se dan una vez por semana. Como estamos en esta época un poco particular, entonces yo lo que estoy haciendo es todos los días hago una parte de la clase guiada y luego dejo hacer la gente que haga lo que se llama el estilo Mysore. Entonces la idea es que cada uno comprenda el sistema en sus pasos más sutiles y después los aplique en su propia práctica. Y cuando estamos en una clase guiada, estamos todos dándonos apoyos, estamos todos en conjunto. Bueno, apoyo nos damos en general cuando estamos también en la sala. Es una práctica silenciosa en general, una práctica interna. Entonces, la parte de física es la parte externa de esto, pero es una oportunidad para trabajar las partes internas. Entonces, el viñasa, que está compuesto de tres nombres: Vishesha, que quiere decir especial, Nyaya, que quiere decir regla, y Asana, que son las posturas, es la parte fundamental de cómo se ejecutan los movimientos. Entonces, el saludo al sol A, que tiene 9 viñasas, y el viñasa se compone de un movimiento que va sincronizado con la respiración y con la mirada. Nosotros iniciamos en la postura que se llama Samastitihi, que ya todos la conocéis. Desde Samastitihi estamos mirando la punta de la nariz, comenzamos a inspirar, es como el viento que sopla, la vela se amplía, el barco se mueve. Comenzamos inspirando, el cuerpo se mueve con esta inspiración. La inspiración dura 2, 3, 4 segundos. El movimiento termina con la respiración al cabo de estos 2, 3, 4 segundos. Y la mirada la portamos de la nariz a los dedos de la mano. Eso sería el viñasa 1 del saludo al sol A. Y entonces, cuando aprendemos la serie, tenemos que aprender dónde van las miradas y aprender a que el cuerpo ejecute lo que la mente le está ordenando. Y luego lo que queremos utilizar es que el cuerpo y la mente, y con la respiración, se calme la mente. Los términos que utilizo yo son sánscritos. Entonces, cuando cuento es en sánscrito: Ekam, Dvei, Trini, Chatuari, Pancha, Shat, Sapta, Ashto, Nava. El regreso a Samastitihi no se cuenta. Entonces, el saludo al sol A tiene 9 viñasa, el saludo al sol B tiene 17 viñasa. Y el regreso a Samastitihi no se cuenta. Esta práctica de Ashtanga tiene 6 series. La primera serie, que es la que practicamos a menudo, se llama Yoga Chikitsa, quiere decir yoga terapéutico, porque trabajamos a nivel físico, por ejemplo, la parte frontal la equilibramos con la posterior, los laterales, la parte interior con la exterior, la parte inferior con la superior, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos es aprender las posturas poco a poco. El saludo al sol B, que tiene 17 viñasa, y el saludo al sol A, en esta secuencia de yoga chikitsa, de hecho en todas las series, lo que hacemos es una secuencia para quedarnos en una posición 5 respiraciones. En el saludo al sol A y B es en el perro boca abajo. La palabra en sánscrito es Adho Mukha Svanasana. Y las posturas tienen nombre. En general, los nombres, cuando las posturas son elementales, sencillas, tienen nombres de objetos. Por ejemplo, extensión del triángulo, intensa. O describe lo que estamos haciendo, Padangustasana, que te tomas los dedos gordos del pie. O que pones la mano y el pie juntos, Padahastasana, que son las posiciones que vamos a hacer hoy. Cuando esto se va desarrollando, las posturas se vuelven un poco más complejas, donde toman muchas de las cosas que hemos armado durante las partes elementales y las combinamos. Entonces, por ejemplo, una postura elemental podría ser una flexión hacia adelante. Otra postura más o menos elemental podría ser que hacemos medio loto, Ardha Padmasana.
Esto combinado con Paschimottanasana y con el loto que atamos, toma el nombre de Paschimottanasana, que era el primer nombre de la primera posición. Toma el nombre del medio loto, Ardha Padmasana. Toma la ejecución que estás haciendo, Baddha, que lo atas, y los pones juntos, y esta posición es la combinación de todo esto, se llama Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Cuando las posturas ya se vuelven un poco más complejas, donde combinamos esto, por ejemplo, doblando la pierna derecha e izquierda, y combino una flexión hacia adelante que se parecería un poco a Paschimottanasana, y hago el binding por detrás y voy hacia adelante. Esto ya es un poco más complejo, pero utilizó las otras posturas elementales que hemos construido. Y al volverse más compleja la postura, los nombres ya toman nombres un poco más complejos en el sentido de la evolución. Por ejemplo, toman nombres de sabios. Esta postura que acabo de hacer se llama Marichyasana B, y es en honor al sabio, al Rishi Maricha. O toman atributos de dioses. La postura que se llama Pashasana, por ejemplo, es una cuerda, que es uno de los atributos de Shiva. O toman nombres de animales, Kapotasana, una postura muy compleja. O toman nombres de dioses de la mística hindú, por ejemplo, Virabhadrasana, el guerrero. Entonces, cuando nosotros hacemos las clases ahora por las mañanas, es guiado y tiene su ventaja y su desventaja. Una de las desventajas es que vamos a crear muchos errores pequeños que no podemos controlar. Entonces, para eso tenemos estas clases, para tratar de corregir eso. Por eso era muy importante que estudiéis el video una vez más y que practiquéis de vez en cuando conmigo y de vez en cuando solos. Entonces, el saludo al sol A se llama Surya Namaskara A, saludo al sol B, Surya Namaskara B. Cada postura, como lo dije, va sincronizado con la respiración y con la mirada. Los puntos donde miramos en el Ashtanga, donde llamamos la mirada, se llama Drishti. Eso viene del sánscrito, Dri, que quiere decir mirada. La idea del drishti es que donde tú llevas la mirada, llevas la atención. En este momento estamos concentrados en lo que estoy diciendo, pues estás mirando la pantalla. Ahí llevas la atención y tú tratas suavemente de impedir que la mente se quiera ir. Entonces, en vez de estar acá y me distraigo con esto que estoy mirando acá y regreso acá, evito ese tipo de cosas e invito a que la mente se estabilice en un punto muy concreto. Entonces, utilizamos la mirada, utilizamos el cuerpo y utilizamos la respiración. Entonces, en Ashtanga tenemos 9 drishtis. Entonces, yo utilizo la palabra sánscrita también y cuando hago la guiada los voy nombrando. Entonces, digo, por ejemplo, Angushta Drishti, Nasagray Drishti, Pashva Drishti, Padoyagray Drishti, Urdhva Drishti, etcétera, etcétera. Entonces, es mucha información al principio, entonces no hay que quizás aprenderla toda, pero sí hay que saber más o menos a qué se está refiriendo la clase guiada cuando estamos dando algunos puntos. Puedes pensar que en regla general, donde va la energía de la postura, va la mirada. Si yo subo los brazos al cielo, pues estoy mirando hacia los dedos de la mano que se dirigen al cielo. Trato de no llevar la mirada y se pierde, sino que me enfoco en los dedos. Y como default, la mirada la llevamos a la nariz, que es lo que haríamos en Samastitihi. Ahora, para mirar a la nariz no es que miremos como unos viscos, como si fuéramos viscos, y miramos la punta de la nariz así, sino para que sea más suave para los músculos del rostro, de los ojos, miramos un punto delante, por ejemplo, colocamos la mano, entonces os invito a que pongáis la mano delante de la nariz, miráis ese punto de la mano fijo, y ahora vamos a quitar la mano, pero mantener la mirada fija en ese punto. O sea que yo percibo lo que está alrededor más o menos, pero no veo. Yo, por ejemplo, si miro hacia la televisión, veo que está la televisión, sé que estáis vosotros, pero yo no veo lo que estáis haciendo. A menos de que sí, ahí Silvia volteó la cara, pero no sé si está sonriendo o si está cerrando los ojos. Entonces, con eso invitamos a una introspección en vez de tener la mirada hacia afuera.
Entonces, por default, cuando no estamos seguros más o menos de lo que estamos haciendo, miramos la punta de la nariz. Y eso en sánscrito se llama nasagrai. Nasa es como al nas. Nasagrai. El sánscrito es una lengua indoeuropea y hay muchas similitudes con las lenguas latinas y otras también. Con el sueco. El sueco, por ejemplo, tiene algunas palabras también que se parecen. Imagino que no, con el alemán también. Entonces, cuando aprendamos la serie de hoy, que aprendemos el saludo al sol A y B, nombraré dónde van los drishtis, aprenderemos Padangustasana y Padahastasana. Entonces ya sabemos hacer el saludo al sol A. Y siempre comenzamos en Samasthiti. Estoy mirando la punta de la nariz. Voy a inspirar primero y moverme lentamente, subiendo los brazos y llevo la mirada directamente a los dedos de las manos. Angusta Drishti. Comiendo, exhalando. Yo invito a relajar las rodillas cuando vamos abajo y colocar todas las manos en el suelo como un bípedo. Dejar la cabeza entre las rodillas y llevar la mirada a la punta de la nariz. Y ahí sí puedo, ahí sí estiro las piernas. Pero todo el peso está en las manos. Cuando voy en la inhalación, trini, inhalo y el movimiento es muy lento, miro hacia el tercer ojo o la nariz, Brumadhya Drishti o Nasagraya Drishti, llevé peso hacia las manos. Voy hacia atrás, Chaturanga Dandasana, todo con la respiración, lentamente bajo, miro la punta de la nariz. Pancha Urdhva Mukha Svanasana, subo y puedo mirar Brumadhya Drishti, el tercer ojo o la nariz. Exhalo Shat y voy hacia atrás, hacia el perro boca abajo. Y ahí me quedo mis 5 respiraciones. En regla general, las piernas, toda la parte posterior del cuerpo es corta, entonces lo que nos puede ocurrir es que quiero poner las piernas en el suelo y se me redondea toda la espalda. Entonces mejor levantar los talones, hacer lo que se llama una anteversión, estirar el sacro hacia el cielo, colocar peso en toda la mano, estirar las piernas fuertes y manteniendo esa calidad de la espalda, quizás sí puedo estirar las piernas, porque en regla general los músculos que son muy cortos en toda la parte posterior del cuerpo, que comienza desde aquí del talón, que pasa por la espalda y termina en la parte frontal de la cabeza, la parte de las isquiotibiales acostumbra a ser muy corta. Entonces yo invito a que estires las piernas, trate de tener una espalda íntegra como cuando estamos de pie y después con el tiempo sí trates de colocar los pies en el suelo. Ahí nos quedamos las 5 respiraciones. Luego con la inhalación, esto va a ser difícil hacer este movimiento manteniéndola, pero lo hacemos con cuidado. Por ejemplo, inhalo aquí, voy caminando, peso sobre las manos, abro el corazón porque estoy mirando hacia el cielo, Ashto, exhalo, cabeza a las rodillas, miro la punta de la nariz, Nava, inhalo, junto a las palmas, sigo la mirada, miro hacia arriba, Angusta Drishti y exhalo, sigo mirando hacia los dedos y luego aquí ya puedo pasar hacia la nariz y llegué a Samasthiti. Entonces la calidad de un movimiento se repite durante toda la serie. Entonces el saludo al sol A, Surya Namaskara, tenía 9 viñasa. La relación, y cuando se cuenta Samasthiti, son 10 movimientos. Entonces la relación entre el movimiento dinámico y el estático es de 1 a 1. Yo me moví 10 veces, es decir, 5 inhalaciones y 5 exhalaciones fueron movimientos dinámicos, y yo quedé en el perro boca abajo 5 inhalaciones, 5 exhalaciones, es decir, en un momento estático. Entonces una relación de 1 a 1. El saludo al sol B es un poco más dinámico. El saludo al sol B tiene 17 viñasa, con el regreso a Samasthiti son 18 movimientos y nos quedamos 5 respiraciones, 5 inhalaciones, 5 exhalaciones en el perro boca abajo. La relación es más o menos de 2 a 1. Hay 2 movimientos dinámicos por un movimiento estático. Si se puede decir movimiento estático. ¿Por qué digo movimiento estático? Porque cuando estamos en el perro boca abajo no estamos completamente quietos, sino que debemos tener una espalda vibrante, todos los músculos están activos y ejecutando la posición. Entonces el saludo al sol B es un poco más complejo que el saludo al sol A. Lo que hacemos es doblar las rodillas, todo inicia con la respiración y llevo la mirada de la nariz, de Nasagraya Drishti a los dedos y subo y llevo mi energía para arriba. Exhalo, Dway 2, llevo las manos hacia el suelo, mis rodillas quedaron dobladas, pongo todo el peso en las manos y después que ponga la cabeza entre las rodillas, miro la punta de la nariz y estiro las piernas lo más que puedo.
Me convertí en un cuadrúpedo. Entonces mis manos quedan en el suelo completamente, llevo peso hacia adelante, Trini 3, inhalo, abro el corazón lentamente, puedo mirar hacia la punta de la nariz o Brumadhya Drishti, el tercer ojo, entre las cejas. Chatuari, exhalo, voy para atrás. Observad que los codos van para adentro, no van para afuera, porque quiero poner estos músculos de aquí activos y fuertes, que es lo que me va a ayudar para toda la práctica. Y bajo con la exhalación mirando la punta de la nariz. Pancha, inhalo, ruedo hacia adelante como un columpio. Mira que el pecho pasa entre los hombros. Enrique, mucho levantas los hombros aquí, entonces quieres activar los músculos que acabo de describir, que son debajo de las axilas, sobre todo el serrato anterior. Llevo el pecho hacia adelante, bajo los hombros, miro el tercer ojo o la punta de la nariz. Hay muchos detalles que os puedo dar, pero no os voy a marear con esto. Shat, exhalo y voy al perro boca abajo. Giro el pie izquierdo hago un pivote sobre la punta del pie para colocar el talón en el suelo, llevo la rodilla hacia el pecho, todo esto en una misma inhalación, coloco la pierna al lado de la mano derecha, el talón y las rodillas están en la misma línea, levanto los brazos, sigo la mirada hacia los dedos de la mano, este es el guerrero, esto es en Sapta 7, Ashto 8, exhalo y vuelvo a repetir toda la dinámica que hicimos al inicio. Bajo en Chaturanga mirando la punta de la nariz, Nava, inhalo, perro boca arriba, observar que el pecho sale para adelante, Dasha, exhalo, segundo perro boca abajo, hago un pivote con la pierna derecha, pongo todo el peso en el suelo, llevo la rodilla hacia el pecho, coloco el pie al lado de la mano izquierda, el talón y la rodilla están en la misma línea, junto los brazos, las palmas, miran la mirada, mira los dedos de la mano, Angushta Drishti, Dwadasha, exhalo, Chaturanga Dandasana, los codos hacia adentro, todo el cuerpo recto, miro la punta de la nariz. Trayodasha, inhalo, perro boca arriba, piernas fuertes, los pies me frenan. Chaturdasha, perro boca abajo. Y ahí me quedo mis 5 respiraciones. 5 inhalaciones, 5 exhalaciones. Una vez que las haya terminado, con la inhalación en Pancha Dasha 15, inhalo, voy hacia adelante, puedo hacerlo caminando si necesito, los dedos de los pies se tocan, miro hacia arriba, tercer ojo o la nariz, Shorasha, cabeza de las rodillas, miro la punta de la nariz, Sapta Dasha, doblando las rodillas, miro las puntas de los dedos, subo y regreso a Samastitihi con la exhalación. Entonces nosotros hacemos el saludo al sol A 5 veces y el saludo al sol B 3 veces. Dependiendo si tenemos frío podemos hacer más o podemos hacer menos. Entonces, antes de que lo comencemos a practicar, una cosa que os quiero nombrar, que no tenéis que practicarla hoy en día, pero que sí es necesario saber que existe, es que para profundizar esta práctica nosotros utilizamos lo que se llaman los bandas, que son como sellos musculares que terminan siendo sellos energéticos. Lo que hacemos es, por ejemplo, y pensamos en la columna vertebral desde el centro. Activamos Mula Bandha, que es la raíz. Eso es, los músculos alrededor del perineo los activamos para que la energía suba. Y esto lo activamos con la parte baja del vientre. Esto lo llamamos Uddiyana Bandha. Esto os enseñaré la técnica en otro momento. Y lo que hacemos es como una crema dental, apretamos la parte baja de la columna vertebral para que la energía vaya para arriba y creemos también más flujo sanguíneo hacia el corazón. Para que la práctica, que es una práctica relativamente desde afuera, se ve un poco calmada, pero es muy potente desde adentro. Mueve mucha sangre y termina siendo aeróbica porque nosotros queremos que la inhalación y la exhalación se estiren en el tiempo para que haya bien intercambio de gases en los pulmones, hacer movimiento en la sangre para que este intercambio de gases y de desechos que queremos salir circulen por el cuerpo, porque no basta con que se queden en los pulmones, tienen que circular por el cuerpo. Y esto estas dos bandas, Mula Bandha y Uddiyana Bandha, lo conjugamos con Jalandhara Bandha, más o menos técnicamente no es exacto, pero llamémoslo Jalandhara Bandha, y es que cierro aquí ligeramente la garganta para crear un sonido que llamamos Ujjayi. Entonces, cuando hacemos la práctica, suena como si estuviéramos escuchando las olas del mar, una cobra furiosa o cualquier imagen que os sirva. Y suena así más o menos.
Entonces, cuando yo hago mis movimientos que son complejos, tengo que mantener esa respiración. ¿Qué me ayuda a eso? A que el cuerpo tenga que trabajar más de forma aeróbica, me ayuda a calmarme al mismo tiempo, el sonido me calma, es un sonido que apacigua y además me hace muy concentrado. Entonces, esto no lo tenéis que utilizar de momento, pero sabéis que esto existe. Y es una de las razones por las cuales esta práctica la hacemos una y otra vez, perfeccionando todos estos puntos. Y al final, desprendernos de la parte exterior, a hacer todo esto una práctica más interior. Esa es la desventaja de tener siempre una persona que te está diciendo qué es lo que tiene que hacer, respirando por ti. Entonces, por eso es una de las cosas que admiro de esta práctica, es dar, como enseñar a pescar, es dar los instrumentos para que las personas sean independientes, y ya sea del centro, del profesor e inclusive del método a largo término. Molt bé. Entonces, antes de hacer el saludo al sol B, os muestro las dos primeras posturas que vamos a hacer, que de hecho es la misma postura, pero que hacemos una aprofundización de la misma postura. En el video que vimos la semana pasada, describí que la práctica de Ashtanga, la primera serie, se puede definir con dos posturas básicas. Una es la flexión más profunda de la pelvis, que se llama Paschimottanasana, con la apertura de la pelvis, ya sea con una pierna o de las dos piernas. Baddha Konasana, estas son las dos posturas ejes de la serie, y eso lo queremos hacer para que podamos cultivar todas las cosas que conllevan en la primera serie, llegando a posturas más complejas. La segunda serie es más apertura del corazón, aún más apertura de la cadera, estabilización de los músculos alrededor de los brazos. Enrique escala la montaña, pues ya lo conoce, lo sabe muy bien con su cuerpo. Lo que queremos hacer en parte con el Ashtanga es que tenemos dos brazos que se convierten en piernas y conservan su calidad de pierna, y dos piernas que se convierten un poco en brazos y que conservan su calidad de piernas. ¿En qué sentido se vuelven piernas? Pues que crean estabilidad. ¿En qué sentido se vuelven brazos? Que tienen movilidad. Entonces, parte de lo que queremos hacer cuando hacemos las prácticas de Ashtanga o de yoga es crear flexibilidad, es decir, movilidad, es decir, que yo me muevo lo más libre posible. Mi cuerpo no me tiene atado como una prenda fuerte, sino que yo puedo moverme en el espacio lo más libre posible. Y al mismo tiempo quiero mantener una estabilidad. Entonces, no es fuerza muscular bruta, sino quiero mantener estabilidad, quedarme quieto en la postura, calmado y concentrado. Entonces, las dos primeras posturas, las dos posturas que son la descripción de la primera serie, que son Paschimottanasana y que son Baddha Konasana, después de haber hecho el saludo al sol A y B, pues trabajamos con esta flexión hacia adelante. Y la flexión hacia adelante comienza de pie desde Samastitihi. Todo esto lo hago sincronizado con la respiración. Yo inhalo, bajo y me tomo los dedos gordos del pie. La rodilla las doblo un poco y estiro la espalda lo más que puedo. Después sí puedo estirar la rodilla. Miro el tercer ojo, la punta de la nariz. Esto es el Vinyasa 1, Ekam. Y Dway, entro en la posición, quizás relajando las rodillas ligeramente. Y me dejo colgar ahí. Trato de alejar los hombros de las orejas. Los dedos tiran los dedos del pie hacia arriba. Los dedos del pie tiran hacia abajo. Dos movimientos opuestos que se complementan. Trato de cerrar el espacio que hay entre el pecho y el muslo. Es decir, trabajar el psoas desde el centro del cuerpo más que el exterior. Estoy activando aquí los músculos debajo de las axilas, los serratos anterior. Miro la punta de la nariz, Nasagra y Drishti. Los dedos de los pies están relajados. Trato de encontrar equilibrio entre el pie izquierdo y el derecho. La cabeza está relajada y baja. Y me tomo mis 5 respiraciones. Siempre que nos quedemos 5 respiraciones, eso es lo que se llama el asana sthiti, es decir, el estado del asana. Una vez que haya terminado mis 5 inhalaciones y 5 exhalaciones, con la respiración me muevo. El Vinyasa 3. Trini, inspiro. Y vuelvo a la posición del Vinyasa 1. Y exhalo. Esta frase la acabo de terminar y la termino con la exhalación. La segunda postura se llama Padahastasana, Pada, pie, Hasta, mano.
Con una inhalación, cambio las manos. Trato de colocar todo el pie hasta la punta, hasta la muñeca, porque toda la mano está depositada ahí. Doblo las rodillas ligeramente, estiro la espalda y después sí puedo estirar las piernas. Miro la punta de la nariz o miro el tercer ojo. Vinyasa 2, Dway, exhalo. Doblando quizás las rodillas ligeramente me dejo caer hacia abajo. Y una vez que esté en la posición, en el estado del asana, asana sthiti, comienzo a estirar las piernas, pero trato de mantener el tronco lo más junto a las piernas, alejo los hombros de las orejas, llevo peso hacia adelante, las manos tratan de salir, los pies impiden que las manos salgan, respiro profundamente con mi respiración Ujjayi, miro la punta de la nariz con la mirada relajada, tomo mis 5 inhalaciones y mis 5 exhalaciones, y cuando termino la última exhalación con la inhalación Vinyasa 3, Trini, inhalo, abro corazón, estiro la espalda, miro el tercer ojo o la punta de la nariz, y con la exhalación entro directamente a Samasthiti, los dos pies juntos, las manos hacia los lados, dejo caer el mentón ligeramente, miro la punta de la nariz. Y de ahí comienzo a moverme en la siguiente postura. Entonces, una vez más, es la cualidad más que la cantidad. Pero habéis visto que he hecho la misma postura, pero la he hecho un poco más profunda, haciendo una variación. Y esa cualidad se va a encontrar durante toda la práctica. Haremos una postura, quizás una variación o 2 o 3, y luego regresamos a lo que se llama Samasthiti. Siempre regresamos al origen. Volvemos. Entonces, vamos a hacer el saludo al sol A. Entonces, os invito a que os pongáis enfrente al tapete. Hoy, por el perrito. Entonces, Agnieszka, entonces tienes que, miraste el video, Agnieszka, entonces ya sabes más o menos, tienes que ponerte en Samasthiti, entonces tienes que ponerte mirando hacia la ventana. Eso, y te pones al borde del tapete. Haz de cuenta que es tu casa y yo, eso. Los dos pies van juntos. Los dos pies se tocan, los dedos de los pies van relajados. Puedes activar ligeramente las rodillas, pero no demasiado. Las manos estés presente, no las activas completamente, pero sí ten presente que las manos tocan los muslos ligeramente. Deja caer el mentón ligeramente. Fernando, muchísimas gracias. Te veo pronto, ¿vale? Muchas gracias, guapo. Esto lo voy a grabar y te lo voy a mandar después en todo caso, ¿vale? Chao. Vale. Entonces, el mentón baja ligeramente y vamos a mirar este punto delante de la nariz, lo que se llama Nasagrahit Drishti. No, espera, Juliana. No. Sin prisa, guapa. Estoy explicando. No he dicho Ekam todavía, ¿vale? Gracias, linda. Entonces, quédate en Samasthiti. Ten paciencia. El cuerpo y la mente nos va a decir, vete de aquí, ve a lo siguiente. Entonces, esperadme, tenéis paciencia, yo la tengo, pero os pido que tengáis mucha paciencia. Vale, entonces voy a contar los vinyasa en sánscrito. Antes de movernos vamos a respirar. Entonces, inspira y trata de estirar la respiración que dure 3 segundos. Inspira, 1, 2, 3. Expira, Rita, las manos a los lados. 2, 3. Vamos a comenzar. Vinyasa 1. Inhalas, inspira y mueve los brazos hacia adelante. Palmas juntas. Mira los dedos de las manos. Junta las palmas. Junta las palmas ya. Junta ya las palmas. Y mira hacia arriba. Deja caer la cabeza hacia arriba y estás mirando Angushta Drishti. Comienza a expirar con el Vinyasa Dway. 2. Dway. Exhalas, manos al suelo. Dobla rodillas ligeramente. Coloca las manos a los lados del pie. Eso es, y deja caer la cabeza entre las rodillas. Todas las manos están en el suelo, deja caer la cabeza, Enrique. Y mira la punta de nariz. Rita, trata de estirar las piernas lo más que puedas. Lo mismo, Agnieszka, lo más que puedas. Pusiste peso hacia adelante. Vinyasa 3, manteniendo el peso de las manos. Trini, inhalas, abre corazón. Trata de separar el pecho de las piernas más que levantar la cabeza. Mira la punta de nariz o el tercer ojo. Chatuari 4. Exhala primero y camina para atrás o salta, pero aconsejo caminar de momento y vas hacia atrás mirando la punta de nariz, codos hacia adentro y baja lentamente mirando la punta de nariz. Rita, baja en Chaturanga Dandasana. Baja Chaturanga Dandasana. Pancha 5, perro boca arriba. Trata de sacar el pecho y los hombros van más adelante de las muñecas. Enrique, espera, Enrique, torna al Gos, Kapamum. Lo mismo Agnieszka, perro boca abajo. Activa los serratos anteriores para bajar los hombros, Enrique.
La cabeza es lo último. No, al contrario. Sube, sube, sube. Eso es. Agnieszka, este es el perro boca arriba. Perro boca arriba. Y todos podemos ir al perro boca abajo para relajarnos porque si no nos cansamos. Entonces, te adelantaste demasiado, Agnieszka. No te preocupes. Deja caer la cabeza y ve al perro boca abajo. Estamos en el Vinyasa 6. Ahí nos vamos a quedar 5 inhalaciones y 5 exhalaciones. Relaja la cabeza, Agnieszka. Aquí el drishti se llama Nabi Chakra, es decir, el ombligo. Quizás no podemos ver el ombligo, pero indica qué función está haciendo la cabeza. Si estás mirando casi delante de tus manos, es que la cabeza la estás elevando. Relaja esa cabeza. Agnieszka, relaja la cabeza completamente. Dobla las rodillas ligeramente, levanta los talones y levanta el sacro hacia el cielo. Trata de redondear lo menos posible la espalda haciendo una anteversión. Una vez que tenga las piernas rectas, trata así de estirar las piernas para poner los talones en el suelo y toda la mano está completamente en el suelo empujando hacia atrás. Llamemos esto la última exhalación. Ahora, con una inhalación, sapta e inhala, camina llevando una pierna y la otra, los pies juntos o salta, pon peso sobre las manos, abre corazón, mira el tercer ojo o la nariz, Enrique, Kapamun, mira Kapamun. Ese es el regreso. Ahora vamos a exhalar. Ashto, exhala, rodillas se doblan ligeramente, cabeza a las rodillas. Mira la punta de nariz. La cabeza a las rodillas, Agnieszka. Nava, inhala, estira los brazos, junta las palmas, sigue los dedos con la mirada y levanta la cabeza al mismo tiempo que los brazos se elevan. Palmas juntas. Mira hacia los pulgares, estira las piernas, Enrique. Y exhalas y regresas a Samastitihi. Entonces, una cosa ocurrió cuando subisteis los brazos y mirando hacia los dedos, es que habéis movido toda la columna vertebral como una serpiente y la cabeza de último. Es decir, el movimiento inició desde el sacro, después las lumbares, después las torácicas, después las cervicales, para llevar la mirada hacia los dedos, en vez de mover primero la cabeza. Y luego cuando nosotros exhalamos y vamos para abajo, vamos a hacer lo mismo en el sentido contrario. Comenzamos iniciando el movimiento desde las cervicales, bajamos torácicas, lumbares y el coxis para bajar. Muy bien. Entonces, esto es el saludo Sol A. Lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, tomas Samastitihi, es una posición firme, pero relajada, las manos hacia los lados, los dedos del pie juntos, relaja los dedos de las manos juntos hacia los lados, baja la mirada y mira la punta de la nariz. Esto es Samastitihi. Los pies juntos, Rita. Los pies juntos, muy bien. Surya Namaskara 9 Vinyasa con la respiración. Caminalo. Lleva los brazos por delante y sigue. Ekam ya es Ekam, ¿no? Brazos, las piernas rectas, Enrique. Mira para arriba. Mira para arriba, Enrique. Junta las manos. Junta las manos. Duei, 2, exhala, baja. Sigue la mirada y verás que baja la mirada. Sigue las manos cuando bajas y verás que la mirada hace que la cabeza baje primero. Si ves que estás mirando para arriba, Enrique, estás haciendo una hiperextensión con el cuello. Baja, baja la mirada, baja la mirada, baja la mirada, baja la cabeza, baja la cabeza. Eso es. Trini, inhalas, la cabeza de último, abre corazón. Peso sobre las manos. Chatuari, camina o salta para atrás, piernas juntas, lleva los codos para adentro, mira la punta de la nariz y baja sin tocar el suelo si posible. Estamos esperando a Rita, baja. Pancha 5, perro boca arriba, arrástrate hacia adelante, lleva el corazón más allá de las muñecas, baja los hombros, la cabeza de último, mira el tercer ojo de la nariz. Shat, exhalas, perro boca abajo. Eso, entonces te adelantaste un poco, Rita, pero no importa, ahí te quedas en el perro boca abajo. Agnieszka, separa los pies un poco. Eso es, deja caer la cabeza ligeramente. Haz una anteversión tratando de que provoques una lordosis en las lumbares. Estira las piernas poco a poco, todo el peso de la mano, la muñeca, la base de los dedos. Tres. Después de este video te lo mandaré, Silvia, para que lo puedas ver y estudiar después tú sola, ¿vale? 4. Eso es. Y 5. Sapta, inhala, camina hacia adelante. Trata de mantener el peso de las manos. Piernas juntas, abre corazón, mira para arriba. ¿A dónde va la energía?
Tú exhalas, cabeza a las rodillas. Todo el peso en la mano, Rita. Tienes que doblar las rodillas y poner peso. Linda, guapa. Eres un cuadrúpedo. Nada, inhalas. Tira los brazos junto a las palmas y sigue los dedos con la mirada y sube los brazos. Juliana, más despacio, guapa. Más devagar. Sube, estira los brazos. Y Enrique, al contrario, un poco más rápido. Junta las palmas, Enrique. Junta las palmas. Y exhala, Samasthiti. Muy bien. Entonces yo utilizo, yo hago la respiración más o menos entre 3 y 4 segundos para ayudarnos a comprender que la respiración debe ser lenta, pero no exageradamente lenta. No debe ser muy rápida porque queremos que la respiración sea la que mueva el cuerpo y no lo contrario. La mente va a querer decir, oye, yo tengo prisa, vamos rápido. Lo que estamos haciendo con el cuerpo y la mente diciéndole, no, tú vas a hacer un poco como nosotros queremos en cierta medida porque el... Vale, hacia aquí está. Vale, entonces vamos a hacer una cosa, nos sentamos y os voy a hacer escuchar unos tambores. Uy, no se oye nada. Es que estoy hablando yo aquí. Vale, ahora sí. Entonces, esto es uno de mis profesores, se llama David Robson, que está en Canadá. Rita, si te quieres sentar, guapa, porque vamos a hacer unas cosas de respiración. Se llama David Robson, tiene su página que se llama Learn to Float. Y él le hizo estos tambores, que estos tambores te dan un poco la pauta de las respiraciones. Entonces, lo que la persona que está haciendo los tambores con él da 3 golpes y hace un golpe al final es en silencio, que sería los 4 segundos que dura el movimiento o la respiración. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 1, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Exhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Vale. Entonces, con la ayuda de estos tambores, vamos a primero, aquí sentados, vamos a respirar lo más que podamos con los tambores y luego vamos a tratar de movernos con los tambores. Entonces, toma una posición relajada, como si estuvieras en Padmasana. Todas estas prácticas que nosotros hacemos es porque queremos después estar sentados mucho tiempo y llevar la atención hacia adentro y no hacia afuera. Todo eso lo expliqué en el video de la vez pasada. Es una práctica que va hacia adentro. Esto que llamamos el confinamiento, mucha gente lo sufre porque, bueno, hay problemas de trabajo, hay problemas de convivencia, pero también por el hecho de que tenemos que estar encerrados. Nosotros no sufrimos mucho con eso porque al contrario es una ventaja, tenemos la oportunidad de hacer el trabajo que siempre hacemos hacia afuera. Tenemos que encontrar un equilibrio y todo está volcado hacia afuera. Esto es una oportunidad increíble de poder trabajar hacia adentro y ver que hay un mundo increíble para explorar ahí. Entonces, tratemos de hacer las respiraciones sincronizadas con los tambores. Vamos a exhalar en la próxima tambor. Exhala. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1. Inhala. 1. Exhala. 1. Inhala. 1. Exhala. 1. In. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigue respirando. Cierra los ojos. Entonces,
mientras explico lo otro, vamos a mentalmente pensar que estamos haciendo el saludo al sol. Yo los voy a dirigir, pero vosotros lo imagináis que lo estáis haciendo. Para estar sincronizados, estamos en Samastitihi, estamos exhalando, 3, 4, Ekam. Sube los brazos hacia el cielo, mira los pulgares. Dway, dobla rodillas, manos al suelo, cabeza a las rodillas, mira la punta de nariz. Trini, abre corazón, mira el tercer ojo o la punta de nariz. Chatuari, Chaturanga Dandasana, codos hacia adentro, mira la punta de nariz. Pancha, perro boca arriba, Urdhva Mukha Svanasana. Shat, perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Inspira. Relaja la cabeza. Expira. Inspira. Toda la mano en el suelo. Expira. Piernas rectas. Anteversión. Inspira. Expira. 3. Inspira. Expira. 4. Inspira. Expira y prepárate para ir hacia adelante. Con la inspiración, sapta, camina hacia adelante, peso en las manos, abre corazón, mira la punta de nariz. Ashto, exhala, rodea las rodillas, cabeza en las rodillas, mira la punta de nariz. Nava, estira los brazos junto a las palmas, sigue los dedos con la mirada. Samastitihi. Volvé. Excelente. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a poner de pie y vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a estar en Samastitihi. Primero exhalamos. Surya Namaskara, Ekam. ¿Vale? Regresar a Samastitihi. No me habéis comprendido. Entonces, cuando yo digo Ekam, es que ya estoy dando la indicación del Vinyasa 1. Entonces, ya sabemos hacer el saludo al sol, más o menos. Pero sí lo que quiero es que mováis los brazos cuando yo digo Ekam, Dway, ¿no? Voy a repetir los Vinyasa de nuevo. 1 a 9 es Ekam, Dway, Trini, Chatuari, Pancha, Shat, Sapta, Ashto, Nava. El state of the asana es Shat, el perro boca abajo. Os voy a ayudar si veo que hay demasiados, nos perdemos demasiado, pero recordad que tenéis el video que os di para que comprendáis bien cómo es el sistema. Si hacéis las tareas del video, yo sé que hay mucho que hacer en la vida, vamos a ganar más en profundización y ganamos más tiempo aquí también. Muy bien, entonces vamos a Samastitihi y vamos a respirar 2 veces antes de comenzar para estar sincronizados. Inhala, tú lo puedes hacer con los ojos cerrados si quieres o mirar, Silvia, y exhala. Mira la punta de la nariz, Agnieszka. Vamos a comenzar. Ekam. Piernas rectas. Dwe. Ya los brazos están en el suelo. Trini. Mira para arriba. Chatuari. Pancha, perro boca arriba. Shat, perro boca abajo. Inspira. Relaja la cabeza, Agnieszka. Expira. Eso es, guapa. Esa es la respiración 1. Inspira. Separa los pies un poco, Agnieszka. Expira. Relaja el cap. 2. Inspira. Expira. 3. In. Es. 4. In. Es. Prepárate para ir adelante, doblar las rodillas ligeramente y con la inspiración, sapta. Ashto, cabeza en las rodillas. Nava, estira los brazos junto a las palmas, mira hacia arriba, ya llegaste hacia arriba. Samastitihi. Vale, ahí te perdiste un poco, Agnieszka. Vale, no importa. Muy bien. Entonces, los tambores es una ayuda más o menos para que se vuelve muy robot en el sentido que todo sea igual, pero tenemos que tener un poco una continuidad que se asemeja. Ya hay posturas que se demoran más y otras que menos, pero no hay que ir exageradamente rápido ni exageradamente despacio. Sobre todo que queremos después cultivar los bandas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha con esta respiración del vinyasa.
Entonces yo voy a hacer el viñasa para vosotros con la respiración y con los tambores. Aquí también está haciendo frío, viste que cogiste las mantas, yo también tengo frío y además nunca pongo calefacción. Entonces la idea es moverse. En Ashtanga lo hacemos con frío y nos movemos para crear calor interno, lo creamos con los movimientos y con esta respiración. Voy a exhalar. Eso es, más o menos, ¿vale? Entonces queremos mantener la respiración mientras haciendo los movimientos. No hacemos reteniendo la respiración. Una vez más, es trabajar desde afuera, es como una escultura. Trabajamos la piedra primero y después vamos a trabajar las cejas y los detalles. Pero la atención va hacia adentro. Es una práctica interna. El cuerpo es una excusa, es una herramienta. Y haciendo los movimientos con la respiración va a crear calor y va a calmar la mente. Y esto sí lo hacemos más y más. Molt bé. Entonces vamos a hacer el saludo al Solá de nuevo con los tambores. Entonces os invito a que os pongáis en Samastiji de nuevo. Pies juntos. Mira la punta de nariz. Y exhalas. Surya Namaskara 9 viñasa. No, todavía no he hecho Ekam. Solamente lo que digo, yo lo que digo, espera, regresad. Y esto lo veráis en la clase guiada. Siempre en las clases guiadas yo digo el nombre de la postura, cuántos viñasa tiene y comienzo a contar los números. Por ejemplo, digo Utthita Trikonasana 5 viñasa, A, Ekam, Dve, Trini, etc. Surya Namaskara 17 viñasa o 9 viñasa, lo anuncio y después digo Ekam. Ekam es 1, ahí es donde nos movemos. ¿Vale? Entonces yo simplemente digo primero Surya Namaskara, anuncio el número de viñasa, 9 viñasa, y luego digo Ekam, y entonces ahí es donde nos movemos. Entonces comencemos en Samastitihi de nuevo. Estamos en Samastitihi, exhalas, vamos a tomar 2 respiraciones acá antes de movernos. Inhala, en la punta de nariz, y exhala. Surya Namaskara, 9 viñasa, Ekam, Dve, Trini, despacio, Juliana, Chatwari, Pancha, perroca arriba, Agnieszka, Shat, perroca abajo, Rita, inspira, expira. Tú lo que puedes hacer, Silvia, es imaginarte que estás haciendo la postura, cierra los ojos y respira con profundidad. Y exhala, concéntrate en tu respiración. 2, inhala. Exhala. 3, in. Ex. 4, in. Ex. Esto es 5. Con la inspiración. Sapta. Ashto. Nava. Samastitihi. Vale. Muy bien.
Entonces, os lo puse un poco difícil, pero un poco la idea es de que sepáis que tienes que trabajar con la respiración. ¿Os puedes sentar, Enric, si vos? Entonces, yo os invito primero a que vengáis a las clases guiadas. En las clases guiadas, como lo dije, el problema de hacer muchas posturas rápidamente es que comenzamos a crear patrones que después son difíciles de quitar. Al mismo tiempo estamos separados y yo no quiero perder el entusiasmo de las personas. Entonces digo, bueno, haced las posturas que queráis y todo, pero que tengáis en cuenta esto, que la práctica es muy sutil y que entre más trabajemos los saludos al sol con mucha tranquilidad y mucha profundización, lograremos las otras posturas llegar más profundo, más rápidamente. Pero esto es una práctica de años. Una carrera de un médico son 5 o 6 años, además de haber hecho todo lo que es la elementaria y bachillerato. Instrumentos, sobre todo en complejos de India o de piano, esos son años y años de trabajo antes de poder tener una maestría del instrumento. Aquí es un poco lo mismo. Entre más despacio vayamos al principio, más profundo y más rápido llegaremos después. Y crearemos sobre todo las bases que crearán la fuerza, donde al contrario de hacernos daño, si hacemos muy rápido todo, estamos protegiendo el cuerpo y cultivando o cosechando los beneficios. Entonces la invitación mía es que vengáis a las clases guiadas con esta atención, que hagáis el saludo al sol A con mucha atención después de que terminemos esta clase. Ya no nos va a dar tiempo de hacer el B y el Padangustasana y Padahastasana porque es mucha información y mira, es una hora nomás. Pero que pensáis que si esto es una práctica que queréis realmente implementar, esto se hace con el tiempo. Yo a la gente que hace Mysore, yo les digo, bueno, perfecto, ven, pero no ven un día, te quedas un mes y trabajas. Y que trabajes quiere decir 3 veces a la semana como mínimo. Porque si no, entonces no vas a cultivar la experiencia propia tuya interna. Entonces, si puedes practicar más, y ahora que tenemos lo llamado confinamiento, es una ventaja porque no tenemos que transportarnos y tenemos la posibilidad de hacer esto. Y ahora con el video que os dejé la vez pasada, podéis estudiarlo de nuevo si queréis, hacer la parte práctica, Enric, que es más o menos lo que hicimos hoy, pero que quería presentaros detalles de las manos, de la respiración, de los tambores, para cultivar lo otro. Si queréis hacer el saludo al sol B, pues hacedlo porque ya lo expliqué. Este video que grabé lo voy a mandar y también está explicado en la clase anterior, si recuerdo bien. Puede que no, porque como he grabado varias, no sé si está en ese video. Swasti prajabhyaha paripalayandam nyayena margena mahin mahishaha gobrahmanebhyaha shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Masi. Muchísimas gracias, Enric. Muchas gracias, Asveyem, Agnieszka, Dziękuję, obrigado, Juliana. Muchas gracias, Silvia. Y Rita, muchísimas gracias. Uy, me salieron todos los idiomas. Chao, lindos. Chao.